Yo sí pienso que Freud es un autor, que es lo que iba a decir, parte de lo que iba a decir en el live, pero ya lo dejaremos para otro día. Freud es un pensador, un autor y un teórico que se puede dividir en fases, como los grandes teóricos. Y se puede dividir en fases y se puede estudiar que llegó en algunos momentos a cambiar un poco sus ideas o a refinarlas. Que no es lo mismo leerse un Freud de principio que leerse un Freud de finales. Pero sí pienso que las obras se deben estudiar por cuerpos. Por ejemplo, los libros que tocan más sociología, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, todo lo que tenga que ver con las masas, pues quizás es la parte sociológica de Freud. Y he tenido compañeros, profesores, que meten esos libros en cursos de psicología, de teorías de personalidad. Eso no hace nada en un libro, bueno, en un curso básico de teoría de personalidad no deberían, para, a mi entender, incluirse. Es como para otra faceta de Freud, que es grande, porque Freud también tocó en esa faceta, que parte de eso es la grandeza de él. Ya lo dijiste casi todo, por lo menos casi todo lo que yo iba a exponer. Lo que yo iba a decir primeramente es que aquí habían dos Freud. No lo mismo que cuando expresé que habían dos Wittgenstein, porque cuando hablamos de dos Wittgenstein es porque hay dos, uno que se antepone al otro. Aquí hay dos etapas solamente. Eh, Hay uno que tiene que ver más con la cultura exteriorizada y otro, que es lo que propone Mochuelo, tiene que ver con la cultura interiorizada. Cómo se expresa el ser humano eh, íntimamente. Yo sé que me entenderán. Eh, y claro, hay que leerlo por etapas, como cuando hablamos de Nietzsche, que tienes que tomar primero de la primera lectura y al final terminar con H. Homo para comprender cabalmente por qué un pensador dice esto en tal hora. No obstante, yo pienso que sin plantearlo, aunque a veces siento que sí se lo planteó de esa manera, Freud estaba haciendo un sistema. Es decir, eh, estas dos partes y otros de sus escritos forman, como llamaríamos en religión, una teología sistemática. Bueno, un sistema filosófico. Al fin y al cabo es un sistema filosófico. Se entienden en conjunto, son etapas distintas, pero vistas como, no encuentro el término, pero desde un punto superior como del universo, se ve que son de alguna forma armónicas, como que van hacia una dirección. Y eso yo creo que tampoco podríamos dejar pasar por alto. A mí el psicoanálisis freudiano de verdad que me gusta bastante, me entretiene muchísimo. Creo que por eso también me gusta mucho el psicoanálisis de Erich Fromm. Por esa misma línea, a pesar de que tiene sus discrepancias y que trata de profundizar esos aportes que dejó Freud. Y en las pocas lecturas que he hecho, hay cosas que encuentro absurdas. Hay cosas que, o sea, a veces encuentro muy absurdo el reduccionismo materialista de Freud con respecto a las partes genitales, sexuales, etcétera. Pero creo que el enfoque psicoanalítico que él, por decirlo así, transporta a la parte sociológica es muy, muy, muy interesante. Muchísimo. A mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue el instinto gregario, que es algo que él menciona y propone en el libro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Y eso lo notamos mucho ahorita, en esta época. O sea, esa necesidad innata del ser humano de pertenecer, o mejor dicho, de querer pertenecer a un grupo. Y cómo esa pertenencia al grupo a largo plazo genera cierto tipo de consecuencias que son bien notorias. Y una de ellas es la automatización del pensamiento. Si nosotros nos ponemos a ver ahorita, viendo todas las cosas que nosotros siempre nos quejamos
con todas estas tendencias postmodernas, una de las cosas más fundamentales de esa automatización del pensamiento radica en que las personas se privan de pensar cuando consideran ya que pertenecen a un grupo, a unas masas colectivas, y las figuras que son las figuras influyentes tienden a tener como la batuta del pensamiento y la gente tiende a renunciar a esa capacidad de criticar. Y es algo que a mí me impacta mucho porque es una necesidad del ser humano. O sea, Freud lo propone allí como una necesidad del individuo de pertenecer a una masa. Y Freud considera que al pertenecer a una masa, el sujeto, o el individuo, mejor dicho, tiende a renunciar a su capacidad de crítica para adoptar lo que en la masa se propone. Y eso de verdad que a mí me pareció muy, muy interesante. Otra de las cosas que a mí también me llamó muchísimo la atención de ese libro, de Psicología de las Masas y Análisis de ello, fue esa propuesta respecto a las masas artificiales, en donde él ahí menciona lo que es la religión. Claro, lo de la religión era de esperar, y una de las cosas que a mí, que fue lo que lo relacioné con la situación ahorita de Venezuela, es la parte del ejército. De hecho, muchas veces cuando se habla aquí en Venezuela de por qué, o surge la pregunta de por qué los militares no hacen nada, por qué bla, 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 toda la cuestión, yo automáticamente me dirijo a esa parte de la obra de Freud con respecto a las masas artificiales, pero en la parte del ejército, porque de verdad que es muy puntual Freud en ese aspecto. Pero ya sí considero que, o sea, por lo menos en esa parte sociológica que coincido mucho con el profesor León, que Freud en sus aportes desde el psicoanálisis para con la sociología, de verdad que son bien interesantes. Pero hay otros que de verdad me parecen muy, muy tontos. Por lo menos el libro de fetichismo me parece que, no sé, me parece muy absurdo. Tendría que volverlo a releer a ver, pero no sé.